Bendiciones. Estamos en Mañanas de Gloria. Doy un cordial saludo a todos los hermanos que ya están conectados en este valioso tiempo, aunque es breve, pero de trascendental importancia para Colombia y para las naciones y para la iglesia misma. Quiero que expresemos gratitud al Señor para dar inicio a nuestra transmisión. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por trascender a la vida del hombre. Gracias porque estás tan cerca como la palabra a nuestros labios. A ti te exaltamos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Venimos para entregarte la vida, el pasado, el presente y el futuro, para pedirte perdón por todos nuestros pecados. Lávanos en tu sangre y permítenos ser cual perfume a tus pies. Señor, gracias. Ayúdanos en este tiempo, ministrando, llegando a las vidas, impartiendo fe, ánimo, aliento, esperanza, sanidad para los enfermos, libertad para los cautivos, vista para los ciegos. Opérense en tu nombre milagros, sanidades, prodigios, maravillas y el milagro de los milagros, la conversión del alma. Señor, gracias. Bendigo tu pueblo, bendigo la iglesia y ordeno libertad espiritual para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Oramos en especial por la familia Arias Tamayo. Rogamos tu consolación. Rogamos la asistencia y ministración de tu Santo Espíritu, dándoles paz, consuelo, fe, esperanza, ánimo, fortaleza. A los padres de mi hermano Manuel, a Rodrigo, a toda esta parentela. Señor, ayúdales, fortalécelos, glorifícate en sus vidas. Y los que aún no te conocen, sea el momento oportuno para reflexionar y volver a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Oramos también, Señor, por la hermana Claudia Cortines, por Edith, Luis Arias, Rocío Tamayo, Señor, Daniela Núñez, Rodolfo Restrepo y todos los que estén quebrantados de salud. Enviamos palabras de sanidad. Decretamos sanidad para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es de vital importancia en la tierra. Dios estableció la iglesia no como un pueblo pasivo, sino como un ejército dinámico, con suficientes armas para hacer uso de ellas y cambiar la historia de la humanidad, para producir cambios en el individuo, en la familia, en la ciudad, nación y en la sociedad en general. Pero esa iglesia tiene que tomar la actitud correcta. La iglesia es comparada con la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. La sal es un elemento importante en la gastronomía, para la sazón de los alimentos, para el gusto, pero también para la preservación de los alimentos. Recuerdo la época que aún me tocó en nuestro país, cuando
un refrigerador o una nevera no estaba al alcance de todos por varias razones. Una, porque no había energía eléctrica en las veredas y corregimientos de los pueblos. Y la otra razón, porque no estaban al alcance de la economía familiar. Entonces se iba a la plaza de mercado o a la galería y se compraba la carne salada, o se llegaba a la casa y se salaba para protegerla del daño y de la descomposición, para preservar la carne. Esto indica que la iglesia es la que le da el sabor, la sazón, el gusto a la vida de la sociedad. Y también que la iglesia es llamada a preservar la vida espiritual y la vida física de las demás personas. Pero la iglesia es comparada con la luz del mundo también. Y una luz no se coloca debajo de una mesa o debajo de una cama, sino en un lugar alto para que dé luz en todo su entorno. Es la iglesia llamada a hacer luz. Luz en medio de la oscuridad. En un mundo de tinieblas, de oscuridad, la iglesia debe ser luz para su entorno. La iglesia tiene el poder otorgado por Dios mediante la fe de cambiar la historia de los pueblos, de mover la mano de Dios. Un país será lo que la iglesia es. Si la iglesia ha perdido su propósito, entonces esa nación se va a desmoronar y se va a ir a los abismos y a la oscuridad más densa, porque la iglesia no ha salado su entorno, no ha sazonado, no ha impartido ese gusto, no ha preservado la vida, o porque la iglesia se ha apagado como luz y ha permitido que la oscuridad llene todos los espacios de la sociedad, llene las familias, las empresas, las escuelas, colegios, universidades, y llene también el gobierno. La iglesia tiene que reaccionar para que haya cambio en la nación. La iglesia tiene que reaccionar para que haya cambio en los continentes y en las naciones. Pero una iglesia dormida, indiferente, ciega, sorda, una iglesia que ha dejado de alumbrar y de ser sal, que se ha conformado a la corriente de este siglo y a las filosofías y huecas sutilezas que no tienen valor alguno. Cuando la iglesia ha dejado de ser ese ejército armado para destruir las obras del diablo y para conquistar regiones y establecer el reino de Dios, entonces esa iglesia no sirve para nada. Y hay un llamado de parte de Dios para la iglesia de Jesucristo, en especial para Colombia. Está en las manos de la iglesia, porque Dios se mueve a través de la iglesia. A la iglesia es revelada la luz, el poder del Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia. No ha sido dado al mundo, sino a la iglesia, para que actúe, para que genere cambio, para que sea un puente
generador de cambios a las sociedades. Pero tristemente, la iglesia ha caído en un estado inerte, indiferente, somnoliento, de oscuridad y de sinsabor. Y entonces hay un llamado de parte de Dios. Y en el pacto que Dios hizo con Salomón, en la edificación del templo, Dios se reveló a Salomón como rey de Israel. Y le dijo, si mi pueblo se humillare. Segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un llamado, en su tiempo fue un llamado a la nación de Israel, pero hoy es un llamado a la iglesia. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, podríamos decir, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es la iglesia la única institución o entidad, el único organismo que puede producir un cambio. Si la iglesia cambia de actitud, entonces la iglesia va a ser un elemento, una entidad o un organismo generador de cambio en la sociedad. Un país que se desmorona por la corrupción, por el ateísmo, por las huecas filosofías, por las ideologías, por el materialismo, la carnalidad, la inmoralidad. Se hace necesario que la iglesia ocupe el lugar siendo luz del mundo, sal de la tierra, humillándose delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios, orando y buscando a Dios en oración, en ayuno, para que esta tierra sea sanada y nuestros pecados perdonados. Pero mientras la iglesia continúe con esa indiferencia, con ese amor por la comida, en glotonería, en adormecimiento, en sueño, en tibieza espiritual, una iglesia sin compasión por el perdido, una iglesia que como perros se devoran, como fieras hambrientas se devoran, con su murmuración, con su crítica, con su ataque a través de palabras a los mismos miembros de su cuerpo. Una iglesia que al interior de ella se pelean como fieras hambrientas, que despedazan a sus propios miembros. Será culpable del futuro de Colombia. Un llamado de parte de Dios a la iglesia de Jesucristo, a sus siervos, al arrepentimiento, a volvernos a Dios, en oración, en ayuno, en entrega, en clamor por Colombia,
Y entonces Dios perdonará los pecados de la iglesia y sanará esta tierra y cambiará la historia de nuestra nación. Está en nosotros que salvemos a Colombia con nuestra actitud de arrepentimiento, de humillación y de clamor, y entonces Dios se encargará de lo que nosotros no podemos hacer. Despiértate, iglesia, levántate para que Colombia sea salva. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy la gloria, la honra y la alabanza. Señor, declaro un despertar espiritual para la iglesia. Declaro libertad en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados.